Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Él mismo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y él sin mancha. Primero de Pedro 1:19. Cordero sin mancha y sin contaminación. Esta sangre era indispensable. Era indispensable. Usted sabe lo que es necesario, indispensable. Y cuando alguien dice, no, no es necesario. Es necesario que usted tenga la sangre de Cristo, sí, es indispensable. Es indispensable. Si usted venga al templo, es necesario que usted venga al templo. Bendito sea el nombre de Dios. Sin la sangre de Cristo en tu vida, tú puedes morir y puedes ir delante de Dios y te va a decir el Señor, ¿dónde está la marca de la sangre? ¿Dónde puedes recibir? Cristo dice, ¿dónde está? ¿Te valió la pena el sacrificio que hizo en la cruz? ¿Tú me recibiste? Cristo dice, es indispensable tener la salvación de mi Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Dios, aleluya. Por eso mi Señor Jesucristo vino, porque no había sangre aquí en la tierra que pudiera hacer lo que la sangre de mi Señor Jesucristo hizo y seguirá haciendo. Jesús sigue siendo efectiva su sangre y seguirá siendo efectiva, amado hermano, porque esa sangre es preciosa y poderosa y no se compara, amado hermano, con piedras preciosas aquí en la tierra. Es la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Alaba su nombre, aleluya. Aleluya. Por eso nada más. Yo digo por eso nada más, porque no había sangre. Ni la raza. Ni la raza. Carcelín no puede comprar ni siquiera una gotita de la sangre de Cristo con todo su dinero. Nada, no puede hacerlo. Esto es gratis por medio de la fe que usted se confiesa en Jesús como su Señor. Gloria al nombre de Dios. Número 2. Jesús tuvo que ir a la cruz porque ninguna sangre de varón ni de mujer aquí en la tierra que se diga que santo y santa pueden hacer algo por la humanidad. Ninguna, amado hermano, ninguna sangre. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. ¿Por qué, amado hermano? Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Nada más por eso. Nada más por eso. Nada más por eso. Así que ninguna sangre servía para eso. Cristo dice. La oración que hizo María en Lucas capítulo 1 del 46 hasta el 48. Ella dijo claramente, amado hermano, para toda la gente. Él dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi Salvador. Alguien que necesita salvación no puede salvar a otro. ¿Cristo dice? Nada, no puede salvar a otro. Ella jamás dijo, me llamarán bienaventurada, pero jamás dijo, me llamarán la salvadora. ¿Cristo dice? Ella no dijo, yo voy a salvar a la gente y yo voy a rogar. No, tampoco. Ella nunca dijo que iba a rogar al Padre para que te perdonara a ti y para que te diera cáncer de seguir pecando. Tampoco lo dijo ella. Tampoco lo dijo. ¿Cristo dice? No, la palabra es clara. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo, hombre. Alaba el nombre de Dios. Él sí puede rogar por ti. Él sí puede interceder por ti, por tu sangre preciosa y poderosa. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Nada, no hay ni habrá sangre, hermanos. Todavía aquí en adelante no habrá una sangre. Es la sangre de Cristo nada más. Aleluya. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Nadie puede hacer nada más con algún sacrificio que haga. Nadie. Jesucristo ya lo hizo. Aleluya. Jesús ya lo hizo hace más de 2000 años. Ya lo hizo. Aleluya. Un sacrificio fue suficiente. Nada más. Aquí puede haber gente en el mundo en esta fecha, amado hermano, que dicen que si derraman su sangre están pidiendo perdón a Dios y que Dios están pagando ellos de tanto pecado que cometieron. No me digan. No me digan, tampoco sí. Que todo lo que ellos hagan, y entonces ya viene Semana Santa y van corriendo y se agarran a latigazos, se agarran con tablas, con clavos y se pegan y se desangran, y otros que son los cristos negros ya de tanto y dicen, es que estoy pagando un poquito de lo que he hecho. No me digas. Está quitando los pecados así. No me digas. ¿A dónde dice así? Cristo dice. ¿Dónde dice así? Ni en la Biblia de los católicos dice así. Es mentiroso. Tampoco dice así. Cristo vive. Cristo vive. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué el Vaticano no se agarra la latigazo? Porque sabe que eso en la sangre no sirve. Su sacrificio no sirve tampoco. Cristo vive. El Cristo ya hizo el sacrificio por ti y por mí, amado hermano. No necesitas volverte a autoflagelarte porque en la cruz del Calvario
Jesús lo hizo. Él lo hizo, hermano. Es un solo sacrificio para siempre. Aleluya. Cristo vive. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Nada más. Cristo vive. Por la misericordia del Señor, que nos limpia de todo pecado. ¿No? Esta misa, María jamás dijo nada. Por eso mucha gente interpreta mal. Nunca dijo ella que ella salvaba tampoco. Y tampoco que era sin pecado concebido. Sí, tuvo pecado. Porque puede ser ella producto de una relación entre un hombre y una mujer. Así como tú y yo, de papá y mamá. Así. El salmista David lo dijo claro en el Salmo 51, allá cuando estaba resentido. Dice, en pecado me formó mi madre, en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Él fue claro también. Él fue claro, Cristo vive, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Nadie puede irse a colgar a una cruz y decir que Cristo está viendo bien lo que está haciendo. Oigan, entonces mañana pasado, en cada Semana Santa, el Guzmán se va a colgar en una cruz y ya murió todo lo que ha hecho. ¿Cristo vive? O Walter Mercado se va a colgar en una cruz y ya murió todo lo que ha hecho. No, amado hermano, no. Y yo le voy a hablar conforme a la Biblia, conforme a la Escritura, que dice que todo lo que hace el hombre, eso afecta para Dios. Y mire, le voy a decir, Proverbios capítulo 15, versículo 8. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Entendió? Proverbios capítulo 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Más la oración de los rectos es su gozo. Cuando tú llegas a la iglesia y comienzas a orar, y comienzas a hablar con Dios, y comienzas a bendecir su nombre, eso es lo que le agrada al Señor. Eso es lo que le gusta. Eso es el gozo de Jesucristo. Ese es el gozo del Padre y del Espíritu Santo. Que podamos decirle, papá, bendito eres, y bendito es Jesucristo, y bendito es el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Si le quieren leer este proverbio, amados hermanos, yo creo que no se estaría colgando a nadie. Allá en las Filipinas se meten un clavo por lado a lado y están pensando que así está pagando parte de sus pecados que hicieron todo el año. El Cristo de Iztapalapa de hace 5 años se metió al tráfico de drogas. Yo no sé si le van a dar chance que se cuelgue una vez. Cristo vive. Que se cuelgue otra vez, entonces para que ya pague otra vez. Cristo vive. Cristo vive, alabado sea el nombre de Dios. Yo no sé por qué hay muchos cristianos, amados hermanos, que están en su casa. No lo entiendo. No lo entiendo, amado hermano. Cuando deben estar escuchando la palabra, cuando deben de saber que los días están cortos, que mi Señor Jesucristo ya viene. Mi Señor Jesucristo va a aparecer, amado hermano, sin relación al pecado. Mi Señor Jesucristo va a aparecer y va a hacer sonar la trompeta y allá en las nubes nos va a esperar. Bendito sea el nombre de Dios. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Alabado sea su nombre. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Por eso fue a la cruz, nada más por eso, porque no hay sangre de nadie, ni filipinos, ni mexicanos, ni nadie, hermano. Ni guerrerenses, ni los de Tasco. No, ellos no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Cristo vive. Gloria a Dios. Cuando Jesús fue al número 3, al ir Jesucristo a la cruz, estaba quitando los pecados no solamente en ese tiempo. No, amado hermano, la salvación es hasta hoy y para siempre, amado hermano. Es para hoy y para siempre. Así que, amado hermano, muchos dicen, mañana, ahorita no, a la otra semana, y la otra semana no le llega, la otra semana se murió, y antes de recibir a Cristo. Alguien que se va sin la sangre de Cristo y haber recibido a Cristo, amado hermano, es lo más triste que puede haber para un hombre o para una mujer. ¿Cristo dice? Pena solamente para toda la eternidad. Pena eterna. Cristo vive. Alabado sea el nombre de Dios. Yo me doy cuenta como mucha gente que yo conocí está muriendo, amado hermano, y a muchos que les he hablado de Cristo me han tirado al loco, me han hecho lo que sea, hermano. No me importa que me digan que estoy loco. Siempre en las drogas, en el alcohol, en la delincuencia estaba loco, era un hombre despreciable. Más ahora que estoy hablando de mi Señor Jesucristo, la palabra dice: no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todos aquellos. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Hoy estoy loco, pero estoy loco por Cristo. Y predico un Cristo vivo, que me sacó de la drogadicción y que me sacó del alcoholismo, me sacó de la delincuencia, que rompió los lazos y supo que el diablo me tenía. Y ahora estoy con el vivo a un rey poderoso que se llama Jesucristo. Aleluya.
Me da tristeza, no me gozo, me da tristeza. Yo no quisiera entender y los familiares le meten una recandela, le meten otra y le meten otra. I'm sorry, lo siento, no recibiste a Cristo, ya no. Cuando alguien muere, le quítate, ya no necesitas mi amor. En el infierno está la ira de Dios, ahí no está su amor. No quisiste la sangre de mi hijo, pero acá, ni modo. La bondad, la generosidad, la paciencia que te tenía, ya no te sirve en el infierno. Cristo vive. Pero la sangre de Cristo es efectiva. Hasta ahorita, mañana, pasado, amado hermano, amada hermana, los que están por primera vez, es efectiva. Y Jesucristo dice, el que aquí viene, no lo echa fuera. El que aquí viene, no lo echa fuera. El Señor no echa fuera a nadie. Cristo vive. Por eso vino mi Señor Jesucristo. Para salvarte. Para eso fue a la cruz del Calvario. Para salvarte. Para eso sufrió los tormentos más terribles de la cruz. Para salvarte. Gloria al nombre de Dios, hermanos. Aleluya. También la sangre de Cristo está disponible para cualquier religión que haya. Para los más de 1.000 millones de católicos que hay en el mundo, la sangre de Cristo está ahí todavía esperando. ¿Para quién más? Para los testigos de Jehová, la sangre de Cristo también está para ellos. Si ellos se arrepienten y vienen a Cristo, Cristo los perdona, hermano. Si ellos se arrepienten de hablar que el Espíritu Santo es una fuerza activa, la sangre de Cristo viene sobre ellos, amado hermano. Y dejan de ser reos de juicio eterno. Vienen a la sangre de Cristo y la sangre de Cristo los perdona. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Para eso fue a la cruz mi Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. La sangre de Cristo solamente puede limpiarte de tus pecados. Solamente la sangre de Cristo. Puedes echarte jabón, has cometido algo un ilícito, algo, una infidelidad, un engaño, te puedes lavar con jabón. Pero no con la sangre de Cristo, hermano. Si tú sigues haciendo, la sangre de Cristo no te la. Tienes que arrepentirte. Dice arrepentidos, entonces arrepiéntete primero. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive, alabado sea su nombre. Jesucristo se ofreció allí y fue una vez para siempre por los pecados de todos nosotros. Amado hermano, Jesucristo fue a la cruz para salvarte. Grábate esto, para salvarte. Para eso fue a la cruz del Calvario. Para eso sufrió lo más terrible. Para salvarte. Amén, aleluya. Nadie puede salvar al hombre, amado hermano, solamente Jesucristo. Porque la palabra dice en Hechos 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo del cielo que fue dado a los hombres en el cual tú puedas ser salvo. Se llama solamente Jesucristo de Nazaret. El que puede salvarte, el que puede librarte de las garras del infierno, se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. La gente delincuente con la que yo andaba no entiende ahora por qué andan así. Porque la sangre de Cristo está en mi vida ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hablas así, así hablas diferente. Es porque la sangre de Cristo está en mi vida, aleluya. Nadie me pudo cambiar, ni nadie, ni la autoridad, ni nada, ni nada pudo conmigo. Solamente mi Señor Jesucristo, aleluya. Solamente, y ahora le doy la gloria y la honra, y si un día, como dice mi hermano Juanito, tengo que salir y tengo que morir, amado hermano, para mí no va a ser una derrota, para mí va a ser una victoria. Para mí va a ser una victoria, porque la muerte ya fue vencida por mi Señor Jesucristo. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Mi victoria es en Cristo Jesús, alabado sea su nombre. Aleluya. La sangre de Cristo es efectiva, por eso fue a la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué? Para limpiar a aquel hombre, el drogadicto, el borracho, la sangre de Cristo es efectiva. ¿Aleluya? A muchos me dicen, vamos a Alcohólicos Anónimos y vamos a estar allá. La sangre de Cristo, venga y claro usted. La sangre de Cristo se va a salir. La sangre de Cristo. Te quitan una adicción a la bebida, pero no te deja de fumar. Y deja de fumar, pero estás hablando malas palabras y sigues haciendo lo mismo. Cristo vive. La sangre de Cristo tiene que venir a tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. La sangre de Cristo cambia la vida del hombre. Solamente el que quiere, porque el que no quiere, no. Jesucristo le dice claro en el libro de San Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad y la verdad será libre. Pero dice, y si dejas el Hijo te liberta.